cuidado, no te tropieces tú con el tablerio este. Raquel, ¿podemos ver si el cable llega hasta aquí, por favor? Ah, sí, yo luego me paro y me voy y ya tú puedes correr la... Bueno, no, pero no, sí. No. Vamos. Si ya queda, me quedo aquí y estoy en el centro del... Claro. Gracias. A la una, a las Ay. dos y a las tres. Falta que prenda atrás, oigan, ahí viene ya. Toma su tiempo, Diego, ayer nos pasó. Sí, ahorita viene. Espérate tantito, vamos a ver si se conecta, sí. Porque por ahora no quiere. Vamos a ver. Ahora sí. Duplicamos. Bien, Diego, ya estás. Excelente. Listo. Me lo pasas en el momento que... Y yo ya me quedo aquí. Muchas gracias. Laura Camila. Entonces empiezas con Marisol. Sí. ¿Listos? Pues no, tú me dices. ¿Ya estamos? Pues bueno, muy buenos días a todos, todas que nos acompañan. Mi nombre es Marisol Ochoa y de parte del Departamento de Historia les doy la más cálida bienvenida a este evento. Agradecemos mucho su presencia y participación. Esperemos que esta actividad sea muy enriquecedora para ustedes y nos ayude a continuar dialogando sobre las distintas maneras de acercarnos a la historia. Le doy la palabra a la directora del departamento, la doctora Laura Camila Ramírez. Bienvenidos. Bien, pues a ustedes al contrario, muchas gracias por acompañarnos. Si está funcionando bien el micrófono, ¿verdad? Ya habrá manera de avanzar para conocer un poco más del perfil de Diego y hablarles porque estamos aquí reunidos. En nombre del Departamento de Historia y desde luego de la Universidad Iberoamericana, sí quiero expresarles la satisfacción enorme que nos produce coincidir con ustedes, a nuestro público aquí en el auditorio, como también a quienes nos acompañan a través de redes sociales y medios digitales de la universidad en esta mañana. El espacio en particular representa un punto de partida, así como dice un poco el lema de nuestro departamento, porque en realidad apunta a una oportunidad, si podríamos decirlo así, inédita o quizá novedosa y llena de expectativas para nuestra universidad, y es la posibilidad de darle la bienvenida al doctor Diego Oldstein en calidad de visiting scholar de nuestra universidad durante este semestre otoño 2024. En particular, es una oportunidad la que nos ofrece esta figura de visiting scholar de atraer a talentos académicos versátiles con perfiles ya consolidados y trayectorias propias en sus instituciones y en países distintos a las aulas de la Ibero. Gracias en particular al apoyo de la Oficina de Internacionalización y al Programa Institucional de Académicos Visitantes de la Universidad, fue posible conjugar la iniciativa del Departamento de Historia y también de la División de Humanidades y Comunicación, con la posibilidad de que el profesor Oldstein, académico a su vez del Departamento de Historia de la Universidad de Pittsburgh, se reorganizara en sus agendas de trabajo en su año académico para estar este semestre en la Ciudad de México y acompañarnos directamente en las instalaciones de la Universidad Iberoamericana y en el Departamento de Historia, espacio en el que le acogemos, pero sabemos que también la posibilidad de estar en conexión y comunicación con otros departamentos y otras instancias de la universidad está siempre abierta. Sin duda han sido, sí, numerosas las instancias y las personas involucradas en concretar la presencia del profesor Oldstein en esta mañana y durante todo este semestre de actividades en la universidad. En su representación y como cabeza del área académica, sí debo mencionar y ofrecer un agradecimiento muy especial al señor vicerrector Alejandro Anaya Muñoz y al doctor José Babuch, director de la División de Humanidades y Comunicación, quienes de manera entusiasta apoyaron y acompañaron todo este proceso. Es
decir también que la doctora Leti Alfonso, quien antecedió al doctor Babugen en su cargo, igualmente apoyó y estuvo muy pendiente de la incorporación del profesor Ollstein a nuestro departamento. Del área de internacionalización expresamos un agradecimiento muy especial al maestro Luis Caguachi, director del área, y a su equipo de trabajo que sin duda de manera incansable se han unido a este esfuerzo y a ingeniar la manera más indicada de tener al doctor Ollstein con nosotros, a Rocío de Luna, Cristina Díaz y Tatiali García, sin duda un agradecimiento muy especial. Sobra decir en este conjunto de agradecimientos que tendríamos que cruzar muchas áreas de la universidad para hacer posible que hoy pudiéramos tener al profesor Ollstein con nosotros, el área de recursos humanos, finanzas, comunicación institucional, que hoy nos ha acompañado además con la transmisión de esta conferencia a través de la página web de la universidad. Misma expresión de agradecimientos le extiendo a los miembros del Departamento de Historia, activos y de verdad entusiastas y muy calurosos en la bienvenida a nuestro nuevo académico, digámoslo así, en este semestre de nuestro departamento. Aprovecho en especial para agradecer y hacer un reconocimiento especial a la doctora Marisol Ochoa, académica de nuestro departamento, coordinadora del posgrado y enlace con internacionalización. Y por supuesto Andrea Estrada, quien también ha estado incorporada a todo el proceso administrativo. En realidad, en historia sumamos un académico más en este semestre y eso nos llena de muchísima alegría, cosa que también nos convoca a retos y a iniciativas. El perfil que tiene el profesor Ollstein, que lo van a conocer en unos minutos más, nos permite que se incorpore y se adapte de manera muy versátil a nuestras 3 líneas de investigación: la línea de historia global, la línea de historia del tiempo presente y la línea de teoría de la historia e historiografía. El profesor Ollstein además nos acompaña en este semestre como titular de la asignatura Siglo XX Global, una materia obligatoria impartida por el Plan de Estudios Manresa de la licenciatura en Historia, y con la opción de poder ser vista por todo nuestro alumnado en calidad de AOC o optativa para que nuestros estudiantes se sumen. Igualmente está a cargo de la asignatura Historia Global del Presente, asignatura optativa de la maestría y el doctorado en Historia. Y pues bueno, entre sus distintas actividades, adelantará el proyecto Historia Global Iberoamericana 1851-2024, que pretende a través de un libro coordinado explorar las historias de diferentes regiones y diferentes áreas de Latinoamérica desde un prisma que examina sin duda esto que nos va a presentar hoy, los 4 regímenes de gobernanza global. Además de coloquios, la posibilidad de estar en una semana de historia que tendremos del 11 al 15 de noviembre, actividades múltiples, acompañamiento también a nuestros tesistas, a quienes están también cerca a nosotros en calidad de profesores de asignatura, de estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado, pues la posibilidad también de hacer algo de divulgación histórica, de aprender mucho del campo de estudio en el que se desempeña el doctor Ollstein y por supuesto pues llevarnos una experiencia de retroalimentación, también un enlace con la Universidad de Pittsburgh y por supuesto la integración a una serie de actividades y estrategias de mayor internacionalización del Departamento de Historia, pero también desde luego de la universidad. Quiero darle la bienvenida de manera especial, de manera muy acogedora. Creo que es un auditorio pues muy lleno de entusiasmo para recibirle esta mañana y pues bienvenido Diego y pues esta es tu casa. Muchas gracias por acompañarnos en este semestre. Gracias. Antes de comenzar, me permito leerles una breve semblanza del doctor Diego Ollstein. Él es profesor en Historia con una destacada trayectoria académica. Fue director asociado e interino en el Centro de Historia Mundial 2011-2017 y miembro de la Junta Ejecutiva de la Red Europea de Historia Universal y Global 2005-2011 y la Asociación de Historia Mundial 2016-2018. El doctor Ollstein realizó su licenciatura en Historia y Psicología en la Universidad Hebrea de Jerusalén, donde también completó sus estudios de posgrado. Su tesis de maestría y su tesis doctoral se enfocaron en la historia medieval española. En 2004 se unió al Departamento de Historia de la Universidad Hebrea como miembro de la facultad, cargo que desempeñó hasta el 2011. Durante el 2009 a 2010 fue profesor invitado en la Universidad de Wisconsin-Madison. En 2011 fue nombrado profesor asociado en el Departamento de Historia de la Universidad de Pittsburgh, donde también asumió el cargo de director asociado
en historia mundial. En 2017 fue promovido a profesor titular y más tarde se convirtió en jefe del departamento de la misma universidad. El último libro de Ollstein, A Brief History of Now, ofrece una historia global de los últimos 2 siglos analizando la interacción entre innovación tecnológica, la globalización económica, el orden mundial hegemónico, los regímenes políticos y la desigualdad socioeconómica. Sin más preámbulo, le cedemos las palabras. Doctor, esta es su casa. Bienvenido. Nosotros nos vamos a retirar para que tengas presentación. Buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a todas las personas y instituciones, departamentos que hacen posible mi estancia aquí, tal y como fueron enumeradas un momento atrás. Y muchísimas gracias a mis compañeras del Departamento de Historia que me han invitado y han hecho posible esta estancia. Una de las actividades enlistadas en mi estancia aquí es la presentación de una clase magistral. Como ustedes imaginarán, es un título un tanto comprometedor. ¿Qué se supone que debe de suceder en una clase magistral? Mi manera de interpretar este género ambicioso consiste en platicar con ustedes sobre 2 ideas fundamentales. Una idea muy básica, pero también muy fundamental y muy genérica, que puede ser aplicada a muchos ámbitos, y por otro lado, conversar con ustedes sobre una idea más específica, pero aún con alguna ambición de generalización conceptual, al mismo tiempo que de cobertura global. Y de estas 2 ideas surge este título que les estoy mostrando en pantalla, que es Sincronicidad, 4 regímenes de gobernanza global. Empecemos desde el principio. Habrá aquí historiadores, habrá aquí personas de otros ámbitos disciplinarios. Para todos ustedes, el punto de partida en común es saber que para nosotros, historiadores, la variable de análisis por excelencia es la variable temporal. Nosotros nos ocupamos del tiempo, así como los geógrafos se ocupan del espacio, así como los economistas de la economía, los politicólogos y especialistas en relaciones internacionales en la política, los antropólogos en la cultura, y estas 3 variables temáticas acopladas es el motivo de estudio de los sociólogos que estudian la sociedad. Desde la crisis ambiental de la que nos hicimos conscientes a partir de los años 70 del siglo pasado, el medio ambiente se convirtió en una variable más que incorporamos a nuestros estudios. Entonces, los historiadores, primero y principal, nos enfocamos en las continuidades y los cambios a lo largo del tiempo. El eje temporal es nuestro eje y abrazamos a todas estas dimensiones adicionales, el espacio y las variables que hacen a la existencia humana en el planeta Tierra. A la hora de estudiar el tiempo, los historiadores solemos enfocarnos en una perspectiva determinada del tiempo, que es la dimensión diacrónica. O sea, vamos del estadio 1 al estadio 2, al estadio 3 y así sucesivamente. Esa es una cronología básica. Y la premisa de esta
cronología y de este seguimiento diacrónico es que nos enfocamos en un espacio dado al tiempo. Por ejemplo, nos podemos enfocar en México y hablar de la historia precolombina, de la historia colonial, de la época de la independencia, de la época del porfiriato, de la época de la revolución, de la época del partido único, de la época contemporánea. Seguimos una línea temporal. Lo mismo podemos hacer ampliando la escala de nuestro análisis, por ejemplo, enfocándonos en la historia europea. Tenemos este esquema clásico que hemos repetido tantas veces desde la enseñanza media y hasta la enseñanza universitaria, la edad antigua, la edad media, la edad moderna, la edad contemporánea. Y de esta manera, para nosotros, entender el estudio del tiempo se convirtió íntimamente ligado al estudio del tiempo diacrónico, al estudio de estas fases sucesivas. Y esto fue así hasta que llegó en algún momento de los 90 del siglo pasado el llamado giro global o el giro espacial. Con el giro global lo que hicimos fue saltar de la unidad de análisis local o regional o nacional a la adopción del planeta Tierra como nuestra unidad de análisis comprensiva. El giro espacial le agregó al giro global la capacidad de abordar la historia con diferentes lentes, en diferentes escalas. Si ustedes piensan en este movimiento de dedo que hacemos siempre cuando usamos nuestro teléfono inteligente, esto es el sucedáneo del giro espacial en términos conceptuales. Podemos enfocarnos en lo local, podemos pasar a lo nacional, a lo regional, a lo global, y la combinación del giro global con el espacial consiste en esto: nuestra unidad de análisis comprensiva es el mundo, y de ahí agrandamos o achicamos el lente según lo que querramos entender en un momento dado. Entonces, al hacer este ejercicio y al ampliar nuestra escala geográfica, nuestra escala espacial, de pronto empezamos a entender el tiempo no solo desde el punto de vista diacrónico, es decir, qué pasó en México en el siglo XIV, XVII, XIX, XXI, sino qué pasó en muchos sitios diferentes en un momento dado. Y esto es el pensamiento sincrónico. Cuando explicaba este concepto en la época prepandemia, era toda una novedad para muchos de los oyentes. Hoy en día basta con retomar nuestros días de las reuniones remotas en las que se discutía si eran sincrónicas o asincrónicas. Entonces, la historia global es una reunión permanentemente sincrónica. Siempre queremos estar viendo todo lo que sucede en tiempo real en múltiples locaciones. Y esta es la idea de la transición del entendimiento del tiempo, tal y como los historiadores lo vinimos haciendo durante generaciones de manera diacrónica, y pasar a hacerlo de manera sincrónica. ¿Qué pasa en un momento dado en todos los lugares? No qué pasa en un solo lugar en todos los momentos dados. Espero que esta noción, que es la primer idea magistral, haya sido claramente entendida, y luego tendremos oportunidad de discutirla más. De cualquier manera, apliquémosla para asegurarnos de su clara comprensión y de su aplicación. Y hagámoslo a partir de lo que llamaré en la historia mundial la gran convergencia, quiere decir la gran convergencia sincrónica entre las diferentes sociedades del mundo.
Un ejemplo crucial de esta sincronicidad es el punto de partida de las sociedades sedentarias, es decir, la revolución agrícola. Perdonen la falta de acentos, el PowerPoint está configurado de manera tal que no me lo permite, entonces me eximen de esa responsabilidad. La revolución agrícola es la domesticación de plantas, de animales, de humanos para convertirse en sedentarios, y este hecho fundamental que transforma los 200.000 años anteriores de sociedades nómadas, cazadoras, recolectoras, sucede de manera independiente en al menos 8 focos del planeta Tierra, y podríamos decir que de manera relativamente sincrónica. O sea, la primera instancia en la que ocurre es hace unos 11.000 años, la última instancia en la que ocurre es hace unos 4.000 años, o sea, tenemos ahí unos 7.000 años de diferencia entre la primera instancia y la última, y por supuesto 7.000 años son muchos años, pero en el contexto de los 200.000 años anteriores, bueno, es casi como un parpadeo. Entonces hay cierta sincronicidad en lo que sucede en estos múltiples focos del planeta. Si aceleramos la cronología histórica de manera diacrónica y pasamos a la próxima gran revolución, la revolución urbana, el nacimiento de ciudades, basado en la especialización y división del trabajo que permite que parte de esa economía agrícola sustente a personas urbanas, vemos nuevamente que tenemos múltiples focos en el establecimiento de ciudades, y que estas ciudades, a su vez, serán el núcleo a partir del cual se forjarán estados, y esos estados irán creciendo, serán reinos que constituyan imperios que llegarán a su estadio superior con la formación de los imperios clásicos, y todo esto sucede de manera más o menos simultánea, quiere decir sincrónica, de manera independiente en diferentes partes del planeta. Ese planeta que adoptamos como nuestra unidad de análisis conjunta, vemos cómo se producen estos procesos evolutivos que le dan cierta sincronía. Y al producirse el establecimiento de estos imperios clásicos, vemos la consolidación de redes de comunicación entre los imperios en lo que podríamos dar en llamar una hemisferización. Quiere decir algo así como una globalización a escala hemisférica, porque se establecen redes comerciales que van desde el Océano Pacífico hasta el Océano Atlántico, por un lado, mientras que en el hemisferio occidental vemos una secuencia evolutiva comparable en el cual la revolución agrícola da paso a la revolución urbana, la formación de estados que derivan en reinos que derivan en imperios que se extienden y que están al borde de constituir una hemisferización en el hemisferio occidental, hemisferización que no madurará porque al tiempo que estaba a punto de conseguirlo será secuestrada por aquella otra hemisferización en el hemisferio oriental que dará pie a la globalización. Entonces, ¿cómo entender estos procesos de sincronicidad que observamos en ambos hemisferios? Estos procesos en ambos hemisferios tienen que ver con cambios climáticos que influyen a todo el planeta de manera desigual, o sea, el alza en las temperaturas tendrá impactos diferentes en diferentes latitudes,
pero al fin y al cabo los cambios climáticos son una de las variables centrales en la transición de las sociedades nómadas, cazadoras y recolectoras a las sociedades sedentarias agrícolas. Estos cambios climáticos son de índole global, de aquí que estas transiciones sean de índole global también. Por otro lado, podemos atribuir esta sincronicidad a procesos evolutivos cuyos rasgos estructurales son similares y comparables en diferentes puntos del planeta. Quiere decir, una vez que la revolución agrícola se ha puesto en marcha, habrá un proceso de acumulación de riqueza, habrá un proceso de división de riqueza, de surgimiento de clases sociales, de jerarquización, de captación impositiva que requerirá de algún sistema de escritura, en definitiva, una serie de procesos evolutivos que suceden caso tras caso, siempre con variaciones, siempre con idiosincrasias, pero repitiendo un patrón general. Aquí, por ejemplo, podríamos tratar de ilustrarlo imaginando estos reality shows, estos programas en los que varios grupos se los envía a sobrevivir en alguna parte de alguna isla, y cada uno de estos grupos se da cuenta que tiene que encontrar la manera de generar fuego, de conseguir alimento, de conseguir vestimenta, de hacerse de una vivienda. Y entonces, sorpresivamente, en estos reality show, vemos cómo cada uno de estos grupos más o menos termina haciendo, encontrando soluciones similares y siguiendo dinámicas grupales comparables. Si pensamos en toda esta gran convergencia de la que hablé hasta ahora, entonces pensemos en el planeta Tierra como un gran laboratorio en el cual de hecho hay dos secciones inconexas, el hemisferio oriental, el hemisferio occidental. Los grupos humanos fueron dispersos por la gran migración original desde el continente africano, y al cabo de los milenios, todos estos grupos terminaron encontrando estas soluciones más o menos similares. Entonces, sin que haya habido comunicación o contacto entre ellos, podemos observar estos procesos evolutivos comparables: transición al sedentarismo agrícola, establecimiento de ciudades, establecimiento de reinos, establecimiento de imperios, crecimiento de los imperios hasta un nivel llamado clásico, y contacto entre los imperios hasta el punto de hemisferización de lazos de escala hemisférica. A estos procesos evolutivos debemos agregar los procesos de difusión, es decir, en algunos momentos las diferentes sociedades empiezan a comunicarse, y entonces, claro que la sincronicidad empieza a ser mucho más inmediata. Todavía hay un time lag, todavía hay una brecha temporal, porque habrá una sociedad que origina una innovación y que luego la disemina, la difunde hacia otras sociedades, pero ya no son estos 7.000 años que hablábamos antes de las revoluciones agrícolas, ya estaremos hablando de brechas relativamente breves en el tiempo. Estamos llegando casi a una sincronicidad de tiempo real. No estamos ahí todavía, pero casi. ¿Cuándo estaremos en la sincronicidad de tiempo real? Cuando lleguemos a un cuarto estadio que determina la sincronicidad, y ese estadio es la interdependencia, cuando lo que sucede en una sociedad está directamente vinculado con lo que sucede en otras sociedades. Están completamente familiarizados con esta situación porque es la situación en la que vivimos en la actualidad. Esta interdependencia marca un segundo momento en la sincronicidad, y este segundo momento nos aleja de la gran convergencia
es decir, de ese experimento mental que hicimos hace un momento, en el que desperdigábamos humanos por el planeta y todos más o menos se encaminaban hacia patrones de desarrollo comparables, este momento de la interdependencia nos llevará a la gran divergencia. Y nos llevará a la gran divergencia porque en uno de los focos civilizacionales habrá una sinergia singular de innovaciones consistentes en una nueva modalidad económica, el capitalismo, una nueva modalidad de conocimiento, la revolución científica, y una nueva modalidad de dominio político, la expansión global. Esta sinergia se produce en uno de esos focos, en Europa occidental, en Europa atlántica, y no le da tiempo al resto de los focos geográficos que veníamos siguiendo hasta ahora a generar nada parecido, porque la expansión global hará que estas modalidades de capitalismo, de revolución científica y de expansión global absorba a todos esos otros centros. No tenemos aquí los 7000 años de gracia que le dio la revolución agrícola para surgir en cada uno de los focos. No tenemos aquí los 200 años de gracia que tuvo la consolidación de los imperios clásicos para consolidarse en cada foco. Aquí el expansionismo global se hará de un sistema mundo que divida la riqueza, el poder y el trabajo de manera tal que tenga un alcance global. Y esa división de la riqueza, el poder y el trabajo hará que las diferentes sociedades no converjan, sino experimenten una divergencia donde algunas sociedades se especializarán en la concentración de capital y el desarrollo de nuevas tecnologías, y otras sociedades se especializarán en la venta de su mano de obra basada en bajas tecnologías. Esto hará que las sociedades más desarrolladas puedan brindar bienestar a sus ciudadanos, al mismo tiempo que proyectar su poder hacia el exterior, mientras que las sociedades menos desarrolladas harán lo posible por contener a sus ciudadanos insatisfechos y con escasa o nula capacidad de proyectar su poder hacia el exterior. Pasemos entonces al momento crucial de la segunda idea, más específica, más acotada, pero aún conceptualmente ambiciosa. Y es este tercer momento de sincronicidad en el cual observamos la existencia de 4 regímenes globales de poder, desde la segunda mitad del siglo XIX y hasta el presente. En esta fase, en la sincronicidad de la divergencia ya se ha consolidado, de manera tal que las sociedades mundiales están jerárquicamente ordenadas entre sociedades altamente desarrolladas y sociedades altamente subdesarrolladas, pero en esta sincronicidad del siglo XIX en adelante, quiere decir con posterioridad a la revolución industrial y su diseminación global, vemos que hay cierta tensión entre la convergencia y la divergencia. En muchos aspectos habrá una convergencia que hará que todas estas sociedades se parezcan cada vez más a sí mismas. En cuanto a la divergencia, efectivamente, debido a la distribución desigual de la riqueza, el poder y el trabajo a lo ancho del mundo, veremos que esas similitudes cargan con características regionales particulares. Bien, cuando hablamos de estas
estas gobernanzas globales, de estos 4 modos de gobernanza global, partamos por cuál es esa estructura del poder que caracterizará a cada uno de estos 4 regímenes. Para entender la estructura del poder, les propongo que nos concentremos en 3 dimensiones. Primero y principal, ¿dónde radica el centro del poder? ¿Cuál es el centro gravitacional donde se toman las decisiones que determinan los destinos de las sociedades, los destinos de la vida pública? En segundo lugar, ¿qué agendas informan a ese centro de poder a la hora de tomar las decisiones? Y estas agendas, divididas en el ámbito interno y en el ámbito externo. O sea, cuáles son las ideologías y las políticas que se aplican a la gestión de la sociedad, hacia fronteras hacia adentro, y cuáles son las ideologías y las políticas que se emplean a la hora de definir cómo esa sociedad se integra en el mundo en su totalidad. Estos son entonces los 3 pilares de la estructura de poder que seguiremos en cada uno de los 4 regímenes. Y los 4 regímenes son el imperialismo liberal, a partir de la segunda mitad del siglo XIX y hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial, el estatismo desde el inicio de la Primera Guerra Mundial y hasta la crisis del petróleo de 1973, el neoliberalismo a partir de la crisis del petróleo y la stagflation, la inflación combinada con recesión de 1973 y hasta la crisis económica y financiera del 2007-2008, y a partir del 2008 la nueva modalidad de gobernanza global en la que estamos inmersos, que defino como demotarianismo, es decir, como una situación híbrida de democracia y autoritarianismo, sobre cada una de las cuales hablaremos específicamente en los próximos minutos. Bien, el imperialismo liberal es la era en la cual el centro gravitacional del poder son los imperios. Y son los imperios porque los imperios acaparan la práctica totalidad del hemisferio oriental y el cuadrante norte del hemisferio occidental. La única excepción notable a el imperio como el centro gravitacional del poder es América Latina. Y lo es porque fue la primera región del mundo que transitó un proceso de decolonización, a raíz del cual se establecieron repúblicas. Pero con esta excepción hecha, y además recordando que aunque nominalmente son repúblicas independientes, al mismo tiempo son parte de los imperios informales, fundamentalmente de Gran Bretaña y de Estados Unidos, en el caso de México y de Centroamérica, de Estados Unidos, en el caso de Sudamérica, de Gran Bretaña. Entonces, si bien repúblicas independientes aún inmersas en esas redes imperiales informales, tenemos que definitivamente el imperio es el sitio por excelencia de concentración del poder. ¿Y cuáles son las agendas domésticas y foráneas de estos imperios? En lo que se refiere a las políticas externas, el liberalismo, el libre comercio son las ideologías y las prácticas reinantes. Esto es lo que va a permitir una primera globalización industrial. Y esto va a hacer que se consolide la jerarquización entre las sociedades al dictar los principios de la ventaja comparativa,
entre las sociedades que hace que cada sociedad se especialice en ciertos ámbitos de la vida económica y que comercie con esos recursos o productos o servicios y que compre el resto de los productos o servicios del resto del mercado mundial. O sea, tenemos una jerarquización en el cual los países más desarrollados proveerán los productos resultantes de las tecnologías de punta del día, mientras que los países menos desarrollados exportarán sus materias primas. De esta manera, consagramos, cristalizamos esa jerarquización de la división internacional del trabajo, del capital y del poder, tal y como se venía gestando desde el siglo XVI. Al mismo tiempo, domésticamente hablando, también las ideologías y las prácticas políticas son de naturaleza jerárquica, jerarquías socioeconómicas, es decir, clasistas, jerarquías de género, la masculinidad por encima del género femenino, jerarquías de índole racial, de índole étnico, de índole cultural. ¿Cómo vamos a transitar desde este esquema que nos acompañó desde la segunda mitad del siglo XIX hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial, razón por la cual este esquema va a empezar a resquebrajarse y caer? Bueno, la ideología económica liberal va a dar paso a una ideología económica intervencionista. El marco de operación de esta nueva economía intervencionista no será el mercado mundial, sino el mercado interno, el mercado doméstico de cada sociedad y de cada Estado, al que se protegerá con abordajes económicos proteccionistas que incluyen la filosofía de la sustitución de importaciones, es decir, produciremos todo en casa y no importaremos los insumos que nos falten, y estas economías estarán sentadas en una economía frugal y de trabajo intensivo. Tecnológicamente hablando, este traspaso coincide con el segundo momento de la revolución industrial, quiere decir la transición de la máquina de vapor a la máquina de combustión interna, de la economía del carbón a la economía del petróleo y de la electrificación. Y durante esta transición y la aplicación de estas nuevas políticas económicas, domésticas e internacionales, veremos cómo aquella sociedad polarizada que veíamos en el primer esquema del liberalismo imperial, al transitar al estatismo, producirá una serie de políticas de redistribución de la riqueza, que podríamos llamar como diferentes gradaciones de socialismos, quiere decir desde políticas propiamente socialistas hasta políticas redistributivas de estados de bienestar. Y este periodo va a coincidir no con la estabilidad del orden mundial propio de la segunda mitad del siglo XIX hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial, sino por el contrario va a ser un periodo altamente belicoso, va a ser el periodo en el que conozcamos dos guerras mundiales y una guerra fría. Vale la pena remarcar que aquella jerarquía anterior de identidades culturales, étnicas, raciales, va a ser desplazada en el tránsito del liberalismo imperial al estatismo en una aspiración a una identidad colectiva homogénea, lo que en español se suele denominar crisol de razas, como traducción de la frase inglesa melting pot. O sea, la idea del melting pot es que tú tienes un recipiente, todos los ingredientes son derretidos, mezclados, homogeneizados, y de esa manera se obtiene un colectivo homogéneo y más o menos igualado. De esta manera
transitaremos del liberalismo imperial, nuestro primer régimen de gobernanza, al segundo, el estatismo, en el cual, como ven en el mapa, los agentes centrales, el centro gravitacional del poder, ya no son los imperios, que fueron dejando de existir a partir del desmembramiento de los imperios europeos y otomano en Medio Oriente, como consecuencia de la Primera Guerra Mundial, y luego los imperios ultramarinos, como resultado de la Segunda Guerra Mundial y en el contexto de la Guerra Fría. Entonces, claramente visualizamos en el mapa este tránsito de el paradigma del liberalismo imperial a el paradigma del estatismo. Los estados nacionales son el nuevo centro del poder, y no son estados nacionales sin más, sino que son estados nacionales intervencionistas, estados nacionales que se inmiscuyen de manera directa y poderosa en los lineamientos sociales y económicos de las sociedades que rigen, no solo en la esfera política, sino también con un intento de generar una ingeniería que regule la vida social y la vida económica. Entonces, desde un punto de vista doméstico, vemos que estos estados tienen diferentes gradaciones de nacionalismos, es decir, de homogenización de sus comunidades bajo una ideología nacionalista, y este mismo nacionalismo es proyectado fronteras afuera, al menos con políticas económicas proteccionistas, a lo sumo con políticas belicosas expansionistas, y de la misma manera, fronteras adentro, vemos que estos estados aplican alguna gradación de socialismo, alguna manera de distribuir la riqueza para homogeneizar a sus sociedades y hacerlas partes de ese todo colectivo. Este periodo va en el periodo de las guerras mundiales y la fase álgida de la Guerra Fría. De aquí transitaremos hacia el neoliberalismo, y esto se hará al reemplazar la economía intervencionista, una de cuyas variantes es el keynesianismo. Esta economía intervencionista será desplazada por la ideología neoliberal, que dice los mercados cuentan, los estados no. En realidad lo que están diciendo es las corporaciones cuentan, los estados no. O sea, se permite la desregulación de la actividad económica de manera tal que los agentes más poderosos, es decir, las corporaciones y fundamentalmente las corporaciones transnacionales, serán los motores de esta nueva economía. Y al desregularse la economía, al dar marcha atrás con estas políticas proteccionistas y de sustitución de las importaciones, se abre el mercado mundial, las economías se reorientan hacia la exportación, se alienta una economía consumista y es a su vez una economía de conocimiento interno, porque tecnológicamente hablando transitamos hacia la tercera revolución industrial, mejor conocida como la revolución del conocimiento, ligada al uso de la computación, luego la computación personal y el Internet. Todas estas transformaciones harán que la riqueza se polarice, la polarización social aumente dentro de las sociedades y entre las sociedades, y todo esto sucede en el contexto en que la Guerra Fría entra en su fase final y a partir de 1989, 1990, 1992 llega a su fin, con lo cual se consolida una nueva hegemonía unipolar, la de los Estados Unidos, y culturalmente, fronteras hacia adentro, vemos que esa ambición de generar comunidades nacionales homogéneas del melting pot
le da paso a una modalidad cultural completamente opuesta, que es la conocida como el multiculturalismo. Quiere decir, si antes tratábamos de educar a todos y a todas para que hablaran el mismo idioma, para que respondan a los mismos símbolos patrios, para que tengan los mismos referentes culturales, de ahora en más permitiremos que cada grupo se aferre a sus identidades religiosas, étnicas, culturales, nacionales, de género, de preferencia de orientación sexual, y se constituyan como comunidades dentro de este bol de ensalada, como lo dice el concepto. El salad bowl quiere decir que echamos a todos los ingredientes, mezclamos a todos los ingredientes, pero no se derriten y se homogeneizan, sino se nutren de sus diversidades, se enriquecen con sus diversidades. Y el mapa apropiado para ilustrar esta transición del segundo régimen global de gobernanza centrado en los Estados-nación es esta red, en este caso de vuelos aéreos, pero podrían ser redes de internet, redes de comerciales, redes de transacciones financieras, redes de migraciones, redes de visitas turísticas. Ustedes luego lo googlean y encontrarán decenas de mapas de este tipo, en el cual, como ven, las fronteras nacionales ya no son el elemento destacado, no son el elemento central, porque en este tercer régimen de gobernanza, el centro gravitacional del poder no son más los estados nacionales, y los estados nacionales no son más intervencionistas. Por el contrario, son estados reducidos que han dejado el ámbito de la actividad económica a merced de las corporaciones transnacionales. ¿Y cuáles son las ideologías que rigen esta nueva modalidad de gobernanza global? Fronteras hacia afuera, el globalismo, la clara visión que la manera de hacer las cosas es abrirse al mundo exterior, conectarse con el mundo exterior, sumergirse en el mundo exterior, ofrecer al mundo exterior lo mejor que cada sociedad puede dar, es decir, volver al criterio de la ventaja comparativa, y recibir del mundo todo lo demás. Domésticamente, las ideologías preponderantes son la tolerancia a la desigualdad, es decir, ese anhelo anterior a la homogeneidad cultural y socioeconómica, quedan descartadas, asumiendo que las sociedades se regirán por desigualdades, pero que el lado positivo de esa carencia de homogeneidad está dada en la diversidad y en la posibilidad de cada individuo y de cada grupo de fortalecer y ejercer su identidad personal y su identidad grupal sin ningún tipo de restricciones colectivistas impuestas desde el Estado. ¿Qué sucede con este planteo neoliberal para los diferentes grupos sociales? Bueno, decíamos que el neoliberalismo domésticamente tiene esta tensión problematizante y liberadora al mismo tiempo, problematizante por la polarización socioeconómica, al quedar la actividad económica desregulada. Al generarse esta polarización social, habrá beneficiados y perjudicados. Esa red de contención social que proveían las diferentes gradaciones de socialismo, ya sea el socialismo real o los estados de bienestar, son marginalizados o desaparecen del todo, entonces habrá perjudicados, habrá también beneficiados, particularmente aquellos sectores vinculados con las corporaciones transnacionales, pero decíamos la contracara es la dimensión cultural, las ganancias posibles que individuos y grupos pueden obtener al deshacerse de esas políticas forzadas de melting pot, de homogeneización. Si analizamos
la manera en que estas dos variables impactan a diferentes grupos sociales, veremos que habrá grupos beneficiados, tanto desde el punto de vista económico como cultural, es decir, las clases medias altas, las clases altas que prosperan económicamente en esta nueva economía del conocimiento y que a su vez están de buen gusto, de buen agrado, inmersas en esta diversidad cultural, ganan en ambos escenarios. Habrá aquellos que se vean beneficiados económicamente, pero que tengan un grado de intolerancia cultural que los haga reacios a la diversidad. Estos son los primeros dos cuadrantes de los beneficiados, es decir, ganan con la economía neoliberal, ganan con la política de identidades. Habrá aquellos que ganan con la política económica, pero están en desagrado con la política de identidades, y luego vamos a los cuadrantes inferiores de aquellos que están perjudicados. Dentro de los que están perjudicados habrá quienes pierden económicamente. Esta nueva economía desregulada los afecta, pierden el apoyo estatal del que contaban en el pasado, pero se consuelan sabiendo que ahora están más libres para ejercer sus identidades personales y grupales, o sea, pierden y ganan, y luego estarán los desafectos completos, es decir, a aquellos sectores que pierden económicamente en esta nueva economía y no les gusta la diversidad cultural. Si observamos de qué grupos estamos hablando, entonces vemos en esta curva famosa de Lackner y Milanovic sobre el crecimiento de la desigualdad desde la implantación de este tercer modo de gobernanza global, el neoliberal, vemos en esta curva el crecimiento de la riqueza, el porcentaje de crecimiento de la riqueza según el percentil en el que se encuentre cada sector de la población mundial. Quiere decir que si observamos a los sectores menos beneficiados en la población mundial, vemos que en el transcurso de estos 30 años han conseguido subir un 40% su nivel de ingreso. Entonces, la era neoliberal es la era en la cual debemos reconocer la proporción de pobreza en el mundo cayó drásticamente. Quiere decir que ahora hay más gente que vive con $2 al día. Este es el primer percentil. Y luego, según vamos moviéndonos hacia percentiles más altos, vemos que el incremento es al principio gradual, luego bastante impresionante. Quiere decir que en el percentil 6 la gente casi que duplica sus ingresos, pero luego cuando llegamos al percentil 7 vemos que hay una caída estrepitosa que va a durar hasta el percentil 9. Toda esta gente que ve a su ingreso reducido, no han de sorprenderse, son quienes estaban en el cuadrante inferior. Perdieron y perdieron. ¿Y quiénes son estas personas en la población global cuyos ingresos no crecieron o crecieron muy poco? Las clases medias y las clases trabajadoras de las economías desarrolladas, de las economías europeas y norteamericanas. Y este segmento, que está en claro contraste no solo con el resto de la población, que vendría a representar las poblaciones del resto del mundo, es decir, del mundo no noratlántico, también está en contraste con la última fracción del último decil, cuyos ingresos
aumentaron dramáticamente. Entonces tenemos en esta curva una manera de ver quién pertenece a cada uno de estos cuadrantes. Y vemos claramente cómo los que pierden y quedan desafectos con el neoliberalismo, radicados fundamentalmente en el cuadrante noratlántico, serán unos de los promotores e impulsores del nuevo régimen global en el que vivimos actualmente, llamado el demotarianismo. Un régimen global en el cual esa globalización que caracterizaba el mapa de las múltiples redes, en las múltiples dimensiones que ustedes quieran explorar, va a ser reemplazado por un mapa global de confrontación entre dos grandes bloques, el bloque noratlántico por un lado, el bloque ruso-chino por el otro, y con una situación de nueva guerra fría, con algunos escenarios de guerra caliente. Este nuevo paradigma de gobernanza global, el demotarianismo, impulsado por el desgaste del neoliberalismo, partiendo en un punto cúlmine, la crisis financiera del 2007, el 2008 y las crisis subsiguientes, tienen como centro gravitacional todavía a las corporaciones multinacionales, pero tienen también a estados que vuelven a resurgir y a tratar de imponer políticas, y estos estados están inmersos en esta situación híbrida que llamo demotarianismo. Demotarianismo significa alguna combinación de democracia con autoritarianismo. ¿Cómo se dan estas combinaciones? De una de dos maneras. Si lo miramos a escala global, vemos que el mundo se reparte entre países autoritarios y países democráticos. Esto es una novedad respecto a la era anterior, a la era neoliberal, en la cual la gran mayoría de los países eran democráticos. Desde entonces la democracia viene en retroceso y están en auge los estados autoritarios. Entonces, a escala global, recuerden cómo empezamos esta plática hablando de la movilidad de escalas en el contexto global. En la escala global podemos pintar un mapa con países democráticos y países autoritarios. Si achicamos el lente y nos fijamos a escala nacional, veremos que dentro de los países que aún clasificamos como democráticos hay una situación híbrida, porque si bien los regímenes democráticos como tal siguen establecidos, sigue habiendo elecciones más o menos limpias, sigue habiendo regímenes constitucionales más o menos respetados, los líderes pueden tener agendas autoritarias y pueden tener prácticas autoritarias, pueden apuntar a desdibujar la división de los tres poderes, pueden atentar contra la prensa, pueden tener agendas xenófobas, pueden tener actitudes iliberales. O sea, hay una ruptura entre ese matrimonio que conocíamos entre régimen democrático y agenda liberal, y pasamos a tener democracias iliberales. Entonces, de estas dos maneras presenciamos el demotarianismo en surgimiento desde el 2008 en adelante, y llegando hasta el punto en que las mismas sociedades que fueron la cuna de los regímenes democráticos y liberales, es decir, los Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, ellos mismos experimentan la situación iliberal, como lo representó la victoria de Trump en el 2016 y como estamos al borde de una elección en la que puede ser reelecto, cómo significó el triunfo del Brexit en Gran Bretaña y cómo en Francia
el Frente Nacional de Marine Le Pen estuvo a un paso de ganar las últimas elecciones y sigue estando a un paso de ganar las próximas elecciones. ¿Cuáles son las agendas de estos regímenes demotarios? Exteriormente, agendas de proteccionismo económico y nacionalismo político. Domésticamente, populismo y primordialismo. Por primordialismo me refiero a la desmembración de las sociedades en sus grupos identitarios, aquellas identidades que el neoliberalismo había alentado, permitido y favorecido en el régimen anterior, ahora se constituyen en segmentos cerrados y conflictivos dentro de cada sociedad, populismos en los cuales estos líderes que nacen del sistema neoliberal y del descreimiento de las sociedades que fueron golpeadas socioeconómicamente tanto por partidos de lo que tradicionalmente llamamos derecha e izquierda, apelan a estos líderes que dicen: nosotros estamos por encima de la casta política, nosotros no somos ni la antigua derecha ni la antigua izquierda, nosotros somos los redentores. Yo y solo yo podré remediar esta situación. Entonces, estas son las características de las ideologías y las prácticas en este régimen demotario. Y entonces lo que observamos en términos sociales a lo largo de estos 4 regímenes de gobernanza global es que partimos de sociedades desiguales, sociedades de carácter piramidal, en las cuales la intervención estatal del nacionalismo combinado con socialismo dio lugar a sociedades más igualitarias en forma de rombo. Con el desmantelamiento del intervencionismo estatal, del neoliberalismo, volvimos a la dicotomía, a la polarización entre los sectores más carenciados y los más pudientes, con una clase media que disminuyó drásticamente, y en nuestro tránsito hacia la 4ª modalidad de gobernanza global, permanecemos en estas mismas situaciones piramidales que de hecho se van agudizando y haciendo más extremas. Bueno, pasemos entonces de la sincronicidad global, estos 4 regímenes de gobernanza, achiquemos ahora la escala a nivel nacional y veamos cómo esta sincronicidad global tiene un impacto en la diacronicidad nacional, es decir, cómo estos 4 regímenes impactan a cada Estado-nación. Y lo haré de manera muy breve, solamente para darles algún ejemplo concreto que luego podremos explorar más en el conversatorio o podrán explorar más ustedes mismos en sus lecturas y análisis. Si nos fijáramos en la historia del Reino Unido, o sea, si volviéramos a esas historias diacrónicas de fases por las cuales transcurre cada Estado, diríamos que el Reino Unido en la segunda mitad del siglo XIX tuvo su era de libre comercio, la era victoriana, la era eduardina, en las cuales la cancelación de las leyes de cereales y la apertura a los mercados externos para la importación de granos marca el puntapié inicial del libre comercio en Gran Bretaña. Estas políticas fueron revertidas a partir de la Primera Guerra Mundial con el intervencionismo estatal y este intervencionismo siguió en curso durante el periodo de entreguerras y al final de la Segunda Guerra Mundial generó lo que se conoce como el consenso posguerra, que da lugar al nacimiento del estado de bienestar
en Gran Bretaña. Este estado de bienestar, esta intervención estatal en la cual el Estado es dueño de los recursos naturales, es dueño de buena parte de la industria, va a ser desmantelado radicalmente durante el régimen de Margaret Thatcher y todos sus sucesores. Y este desmantelamiento del estado de bienestar, esta privatización de la economía pública, va a generar un nivel de descontento que lo va a canalizar la propuesta que confronta a uno de los elementos centrales de la agenda neoliberal, es decir, el globalismo, específicamente la integración a la economía europea, la integración a la Unión Europea, favoreciendo al llamamiento al Brexit, a la ruptura con la Unión Europea. Entonces, esos 4 regímenes que antes veíamos de manera sincrónica impactaban al mundo en su totalidad, cuando hacemos este zoom in, cuando nos enfocamos en un país, vemos cómo estos 4 regímenes realmente impactan un caso específico. Y así lo podríamos hacer con cada uno de los 194 estados que pueblan hoy nuestro planeta. Rápidamente lo haré con unos poquitos casos más. En el caso de Estados Unidos, el imperialismo liberal no funcionó, porque Estados Unidos fue una de las pocas economías que rechazó la apertura de sus mercados con la aplicación de políticas proteccionistas por el ministro de Finanzas Hamilton y su ideología conocida como Hamiltonianism. Y esta situación de proteccionismo va a tener continuidad en el estatismo propio de la Primera Guerra Mundial y fundamentalmente de la crisis económica de 1929 en adelante, que dará cabida al New Deal de Roosevelt, la intervención del Estado y la redistribución de riqueza por parte del Estado, todo lo cual llegará a su fin con el mandato presidencial de Ronald Reagan y su política económica neoliberal, conocida en Estados Unidos como Reaganomics, pero una vez más vemos cómo tenemos esta transición de un intervencionismo estatal a un desmantelamiento del intervencionismo estatal, y cómo este desmantelamiento del intervencionismo estatal hará que no importa si en el poder estén republicanos o demócratas, la clase media, la clase trabajadora, experimentará esa polarización social que los desencantará de manera tal que en algún momento no quieran votar más ni a demócratas ni a republicanos, sino que quieran votar a su líder redentor. Y de esta manera vemos el surgimiento del demotarianismo en los Estados Unidos, como habíamos visto el surgimiento del demotarianismo del Brexit en Gran Bretaña. Pasemos de estos 2 aliados occidentales, el Reino Unido y Estados Unidos, a los aliados orientales, Rusia y China. El imperialismo liberal en Rusia fue adoptado por las reformas zaristas posteriores a la derrota de la guerra de Crimea. Este liberalismo en el cual la economía rusa se vinculó a la economía mundial a partir de la captación de inversiones extranjeras y desarrollo de las industrias y las ciudades, terminó con el estallido de 2 revoluciones, la primera que le puso fin al régimen zarista, la Revolución Liberal de febrero, la segunda, la Revolución Comunista, que le puso fin al régimen liberal, y desde entonces tenemos un régimen estatista, digamos por excelencia, un régimen estatista extremo, en el cual hay una economía centralizada, una economía planeada, con planes quinquenales, propias del régimen comunista. Esta economía planeada y centralizada va a tener en Gorbachov, el líder que empiece una serie de reformas que llevarán inintencionalmente al colapso de la Unión Soviética y harán de que el neoliberalismo se instale con toda la fuerza durante los años de Yeltsin. El desencanto de la sociedad rusa
con el colapso económico y el colapso geopolítico, el colapso de prestigio que estas políticas de Yeltsin implicaron, harán que un líder autoritario tal como Putin se perpetúe en el poder, y esa es la manera que viste el demotarianismo en Rusia. El caso de China, nuevamente, el imperialismo liberal entra la esfera imperial china por la fuerza como resultado de las dos guerras del opio, en las cuales las potencias occidentales doblegan el proteccionismo chino, y esta situación de China a la merced de las fuerzas occidentales empezará a estimular una reacción que derivará en la revolución de 1911 primero, la revolución de 1949 después. La primera llevará al poder a un partido nacionalista republicano, el Kuomintang, la segunda al Partido Comunista dirigido por Mao Zedong, en ambos casos aplicando políticas estatistas, de intervención estatista, de proteccionismo económico y de homogeneización e igualación dentro de la sociedad. Todo esto va a cambiar con la muerte de Mao y el auge de Deng Xiaoping como el nuevo líder comunista, que abrirá la economía china a las inversiones extranjeras en lo que es conocido como el neoliberalismo con caracteres chinos. Esta apertura china y esta colaboración con las potencias noratlánticas girará a partir del liderazgo de Xi Jinping, que tendrá una política confrontacional y contestataria respecto de sus antiguos socios, al emerger China como una candidata hegemónica o al menos contrahegemónica viable. Esta es la manera en la que el demotarianismo cuaja en el caso chino. Hablamos de las dos grandes potencias occidentales, las dos grandes potencias orientales. Salgamos del ámbito hegemónico y contrahegemónico. En un caso latinoamericano como el argentino, vemos que los regímenes conservadores del siglo XIX y hasta principios del siglo XX practicaron el libre comercio tal y como lo prescribía el imperialismo liberal. Ese liberalismo va a ser cuestionado a partir de la Primera Guerra Mundial, pero con mayor fuerza, con la constitución, la cristalización y el empoderamiento de Perón y el Partido Peronista, que llevará adelante este régimen de carácter estatista, en el cual hay un proteccionismo económico, un intento de sustitución de las importaciones y una redistribución doméstica de la riqueza. Todo esto va a ser desmantelado a partir de las dictaduras militares, desde la primera que derroca a Perón en 1955, pero fundamentalmente desde la última dictadura militar iniciada en 1976, cuyas políticas neoliberales seguirán siendo aplicadas por los propios por el propio régimen democrático y específicamente por el propio Partido Peronista en su versión menemista. La desafección que causa esto llevará al poder a dos variantes diferentes de demotarianismo. En primer lugar, el kirchnerismo, un demotarianismo que marcaríamos de signo de izquierda, y el hostigamiento de este régimen y el attrition, el desgaste de este régimen, llevará al poder a un demotarianismo de índole de derecha, el contemporáneo de Milei. Y si estamos en el sur de la región, pasemos al norte de la región, y aquí les dejo esto como material de pensamiento y reflexión. Posiblemente este modelo de los 4 regímenes de gobernanza aplique bien al caso de México también, con el porfiriato como la era en la cual el libre comercio, el imperialismo liberal estuvo en vigor, para ser reemplazado después de la revolución por
una modalidad estatista caracterizada por el régimen de partido único del PRI, partido único que a partir de 1982 inicia una serie de reformas económicas aperturistas coincidentes con la ideología neoliberal, que llegará a su punto álgido en 1994 con en los acuerdos de libre comercio de NAFTA, y que será sostenido y perpetuado por igual en la oscilación electoral entre el PAN y el PRI después a principios del siglo XXI, todo lo cual llevará a el encumbramiento de un régimen demotario representado por el partido Morena. Entonces, estuvimos en la sincronicidad global, en el cual estos 4 regímenes fueron caracterizados. De ahí pasamos a la diacronicidad de cada uno de estos casos, cada uno de estos ejemplos, empezando por Argentina en el sur y terminando por México en el norte. Una de las cosas que estaré haciendo aquí durante este semestre es precisamente estudiando cada uno de los 20 estados latinoamericanos para ver en qué medida, de qué manera, con qué singularidades estos 4 regímenes tuvieron lugar o no en cada una de estas 20 repúblicas, tarea para lo cual he conseguido reclutar a 20 historiadores e historiadoras latinoamericanas y latinoamericanos que nos escribirán sobre estos 4 regímenes en cada uno de esos países, y todo esto se convertirá en un volumen cuyo título provisional es América Latina, 4 regímenes de gobernanza, editado por vuestra editorial, la editorial Ibero. Bien, entonces pasamos de la diacronicidad nacional que vimos recién en cada uno de estos ejemplos a la diacronicidad global, mostrándoles cómo de manera diacrónica estos 4 regímenes fueron vigentes a lo largo y a lo ancho del planeta: el liberalismo imperial, el estatismo, el neoliberalismo y el demotarianismo. Y hasta aquí llega esta clase magistral, que espero haya tenido algo de magistral, como lo indica su nombre, y de ahora en más abrimos el conversatorio con vuestras preguntas, comentarios y críticas, que siempre serán bienvenidas, porque ese volumen está por desarrollarse y toda crítica lo mejorará. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias a todos. Si gustan, podemos abrir el espacio de preguntas, comentarios, conversaciones, por favor, con toda la libertad. Adelante. Yo voy, si quieres, con el micrófono, para que te... Gracias. ¿Te sientes mejor para que se escuchen las preguntas? Sí. Lo que sería bueno es que tomara nota. No, aquí tengo mi mochila, mira, si me la pasas. Bueno, muchas gracias por la conferencia. Yo creo que sí tuvo muchas cosas magistrales. De verdad es una muy buena exposición y da mucho para pensar, muchos modelos de pensamiento, sobre todo que tenemos en la historia. Yo tengo una pregunta muy específica, ¿no? Que tiene que ver con los sujetos de la historia, en este caso, ¿no? Bajo esta propuesta me queda claro que hay, digamos, como una especie de homogeneización que sigue sobre todo, creo que criterios económicos globales, ¿no? Y lo explicaste muy bien con tus 2 propuestas de lo sincrónico y lo diacrónico. En ese sentido, me queda claro, por ejemplo, que los nacionalismos, incluso a pesar de sus supuestas diferencias, siguen teniendo, o más bien, tienen más cosas en común más allá de sus diferencias, ¿no? Pero yo me preguntaba qué pasaba entonces con el análisis de las clases sociales, sobre todo pensando en si sigue siendo válido, por ejemplo, pensar todos estos procesos bajo esta misma dicotomía que normalmente se utiliza, que es burguesía y proletariado, ¿no? Porque parece haber un cambio pues profundo en todos estos 4 regímenes que tú nos explicaste. Hay
La división del trabajo no siempre es la misma en los cuatro, ¿no? Entonces, pero no obstante sigue habiendo como esta tensión entre, digamos, oprimidos y opresores, ¿no? Entonces, yo preguntaba, más bien te pregunto si tú crees que es aún válido hablar de estas categorías de análisis o si por el contrario podemos pasar más allá de estas, ¿no? Estupendo. Recolectamos varias preguntas. ¿Sí? Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Adelante, Itzel. Muchas gracias, Diego, por una conferencia que estoy de acuerdo también tuvo muchos elementos magistrales. Tengo dos preguntas. Una es más general de tu experiencia. ¿Cómo es que has logrado hacer un análisis que yo incluso estaba pensando en esto de la big history, ¿no? Como que haces un recorrido histórico enorme cuando nuestras condiciones académicas nos exigen estar muy especializados en periodos históricos particulares, ¿no? Entonces, si nos pudieras compartir cómo has podido llegar a esto. Y la segunda sería, en este libro que están preparando, que me parece muy interesante, justo pensé, bueno, pero si la historia global nos llama a no solo comparar la misma región, ¿por qué la decisión de solo ver estos 4 regímenes de gobernanza global en la región latinoamericana y no en todo el continente americano? Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Adelante, por favor. Hola, mi nombre es Thomas Legler, soy profesor en Relaciones Internacionales aquí y también trabajo gobernanza global y regional en mi propia investigación. Entonces, lo primero es extenderte una invitación a comer uno de estos días Con mucho gusto. para hablar de este tema que tenemos en común, ¿no? No sé si fuera por llegar tarde, pero no escuché tu definición de gobernanza global. Ajá. Entonces ahí quedé con algunas dudas, ¿no? Porque desde las relaciones internacionales, seguramente lo sabes muy bien, la gobernanza global se enfoca en cuestiones de la construcción de autoridad que trasciende las fronteras de 2 o más países, ¿no? Y incluye aspectos muy institucionales y cuestiones de poder, pero cada vez con mayor énfasis en tratar de ir más allá de los nacionalismos metodológicos, ¿no? Entonces, ahí también tenía eso como una segunda pregunta, ¿no? Nacionalismo metodológico versus transnacionalismo metodológico. Se me hace que las impresiones que tengo aquí, como estás entre los dos, o a lo mejor podrías aclarar un poco ahí, si entiendo bien, detrás de todo eso es una manera de cómo tratar de concebir a la historia global, ¿no? Uso de ciertos conceptos, regímenes, ¿no? En RI ahora se está moviendo de regímenes a complejos ahora por los límites del concepto, pero veo que hay otras personas. Y una última duda, a lo mejor esto para aclarar un poco cuál es tu propio acercamiento respecto a la gobernanza global. What's the driving force or forces here, ¿no? O sea, hay otros y otras historiadoras que estoy pensando aquí, la teoría de regulación de las y los franceses, ¿no? Donde hablan de regímenes de acumulación y modos de regulación, ¿no? Hay Polanyi que tiene su doble movimiento histórico, ¿no? Con la cuestión de self-sustaining markets, ¿no? Hay Cox con production power and world order. Entonces, me interesa un poco escuchar dónde te posiciones en ese sentido, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Pregunta más y volvemos. Pero a lo mejor quede para nuestra comida. Bueno, yo soy Diana Dorfsman de Cuba. Muchas gracias por esta síntesis global de lo diacrónico y lo sincrónico, pero mi pregunta es aquí, ¿dónde queda la importancia dentro de todos estos esquemas de la singularidad que tanto nos interesa a los historiadores
y la historicidad de cada lugar. Eso es todo. Muchas gracias. Una pregunta más, gracias. Bueno, igualmente gracias por este panorama tan clarificador de lo que han sido estos procesos, pero bueno, lo que sentía todo el tiempo era cómo se relacionan entre sí estos regímenes, o sea, qué tiene que ver, digamos, si uno es causativo del otro, ¿no? Y cómo no acaban de madurar ninguno en plenitud, o sea, aquí, por ejemplo, el estatismo pues nunca se logró y entró ya el neoliberalismo y toda esta cuestión que parece también pues tener una causalidad, como decía también el profesor, ¿no? ¿Qué motiva estos cambios y cómo se relacionan entre sí? Una pregunta más. ¿Sí? ¿Les parece si cerramos con esta última pregunta por el tiempo y contestamos para cerrar el bloque y hacemos otra si nos da tiempo por duración? Sí, gracias. Pues más o menos se resumían un poco con todo esto, me seguían surgiendo todas estas dudas igual. Sí, se tiene que entender precisamente como un estadio que le sigue al otro y entonces ahí mi problema es el concepto de régimen, ¿no? De regímenes, porque usualmente pues los regímenes podrían también convivir distintos en el mismo tiempo, entonces era mi pregunta también esa. Y mi otra pregunta es la cuestión de las generaciones, ¿dónde quedan? Porque pues hay generaciones que les ha tocado, según los estadios que tú estás poniendo, pues vivir los regímenes, ¿no? Y entonces ahí va la pregunta sobre la condición de posibilidad, ¿dónde quedan estas generaciones o desaparecen las generaciones y su experiencia para posibilitar o no estos estadios que tú estás proponiendo? ¿Dónde están jugando las generaciones? ¿Cómo son críticos también ellas mismas hacia estos regímenes? Y el otro que me faltó es, pues me pregunté mucho por África. Muchas gracias. Muchas gracias. Adelante, doctor Diego. Bueno, ¿de cuánto tiempo contamos? No, era una broma. Bien, intentaré responder de manera focalizada y puntual, y por supuesto que cada una de estas preguntas y reflexiones que comparten son motivos de una presentación más extensa. En cuanto a los sujetos de la historia y los roles de las clases sociales, es interesante porque cuando hablo de estas diferentes escalas que manejamos, según adoptemos la escala más global, nos alejaremos más y más de la agencia histórica y por lo tanto también de las clases sociales. Pero el hecho de que tengamos una panorámica a escala global que nos da un modelo de interpretación, justamente significa que al momento de reducir la escala de abordaje y enfocarnos en cada sociedad puntual, ese modelo global nos sirva como marco, como inspiración interpretativa, y luego sí nos adentremos en lo que sería más una historia social. Y en esa historia social, definitivamente, esas clases sociales tienen razón de ser, como en alguna de las gráficas mostraba al enfatizar el tipo de sociedad que rige cada régimen, ya sea una sociedad polarizada o una sociedad en forma de diamante con un estrato significativo de clase media. La dicotomía de burguesía y proletariado es posiblemente una dicotomía que quedó anacrónica a la escritura de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, en el cual aquel llamado trickle-down effect, ¿no es cierto?, esa premisa ideológica del neoliberalismo, de que la riqueza permea y que todo crítico del neoliberalismo rechaza como falsa, creo que en el ámbito histórico de la duración del siglo XX, definitivamente podemos ver un efecto de goteo que hizo que al margen de esa dicotomía de burguesía y proletariado, realmente se formara una clase media de profesionales que enriquece el mapa de clases sociales. O sea que me parece apropiado seguir contemplando
las nociones de clases sociales, la burguesía, el proletariado, pero no debemos limitarnos ni acotarnos a eso porque la situación histórica fue cambiante y a partir de los años 20, del siglo XX, claramente vemos la emergencia de una clase media que en muchas sociedades se convertirá en central, y a principios del siglo XXI vemos la emergencia de una nueva clase social, que es el precariado, que tampoco responde a los cánones, digamos, fundacionales de estos conceptos del siglo XIX. Entonces, abordar clases sociales desde ya, abordar la burguesía y el proletariado también, acotarnos a ellos de ninguna manera. Esa sería la respuesta más directa. ¿Cómo hacer tal análisis en un mundo académico que nos invita a la especialización? Yo creo que hay dos maneras de hacerlo. Una es por fases. Por fases significa jugar las reglas de la especialización académica y consolidar una carrera académica al punto que uno pueda dedicarse a planteos más generales, más amplios, más globales. Cuando me presentaron hace unos momentos, decían que soy medievalista hispanista, y es verdad. Lo que hice en mi entrenamiento como historiador fue leer documentos en latín, en árabe, en hebreo y en romance del siglo XII y XIII. En algún momento de mi carrera pude tener, digamos, la disponibilidad, el ocio para dedicarme a otros temas que también me interesan mucho. Entonces, esta sería, digamos, la fase escalonada. El otro planteo que se posibilita a partir del giro global es trabajar en un contexto institucional que favorece y alienta y promueve y prefiere los estudios de índole global. Cuando en el transcurso de mi carrera tales marcos no existían y por lo tanto me formé en el marco de la especialización temporal y regional, hoy en día sí hay instituciones que tienen programas de estudios globales, de historia global. Entonces esta sería la segunda vía. Y preguntabas, ¿por qué solo América Latina? Yo no diría que solo América Latina, yo diría que por algún sitio se empieza, pero definitivamente tu ambición global también es mi ambición global. Bueno, luego, aquí tenemos una pregunta muy interesante que es el concepto de gobernanza global. Y definitivamente el uso que yo hago de gobernanza global es diferente al de la disciplina de las relaciones internacionales. Para mí, digamos, es un concepto más ambicioso en el sentido de que lo que intenta describir es que en todos lados se cuecen habas. Es decir, si nosotros nos especializamos en México, nos pasaremos semestres discutiendo el porfiriato, discutiendo el PRI. Si nosotros nos enfocamos en Argentina, dedicaremos semestres discutiendo el peronismo, las dictaduras militares. Si nosotros estudiamos cualquier país, ahondaremos en muchos casos y rotularemos de múltiples maneras a los regímenes que rigen esas sociedades. La idea de régimen global de gobernanza es que por todas sus particularidades e idiosincrasias y singularidades a las que me referiré en un momento, hay algunos planteos fundamentales en común que cortan transversalmente a todos estos regímenes nacionales. Entonces, el concepto de régimen global de gobernanza sería este sustrato transversal que le da un común denominador a regímenes que de otra manera creeríamos exclusivamente sui generis. Entonces, digamos, el nazismo en Alemania es el nazismo en Alemania, es cierto. El fascismo en Italia es el fascismo en Italia, es cierto. Pero al mismo tiempo
tiene elementos de intervencionismo estatal, de proteccionismo económico, de homogeneización social, que vamos a encontrar en regímenes tan dispares como en el estalinismo de la Unión Soviética o en el New Deal de Roosevelt, con todas las diferencias que no intentaré, ni pretenderé, ni querré borrar en absoluto. Aún encontraremos ese sustrato, y ese sustrato es lo que llamo el régimen global. Nacionalismo y transnacionalismo metodológico. Todo debate historiográfico o metodológico, más allá de la disciplina histórica, para mí se dirime en un solo debate, que es el inclusionismo o el exclusionismo. Es decir, adopto una modalidad metodológica o conceptual y la historia soy yo, o entiendo que hay muchas maneras de hacer las cosas, que cada manera le da mayor luz, mayor eco a ciertos aspectos y opaca a otros, y mi ambición es ser inclusionista en ese sentido. Entonces, mi trabajo tiene mucho de nacionalismo metodológico, porque como vieron en la diacronicidad nacional, me enfocaba en estados-naciones como unidad de análisis, pero espero no hayan quedado dudas que también tenía una dimensión muy transnacional y global. Y yo creo que la manera de resolver este presunto suma cero entre globalismo, transnacionalismo y nacionalismo es en realidad acoplar el giro global con el giro espacial y ver que lo que se trata es reconocer que nuestro último referente es el globo, y dentro de ese globo nos movemos de una escala a la otra, dependiendo de lo que querramos saber en cada momento en particular. El uso del término regímenes versus otros términos, esto creo que lo dejaremos para la comida. Porque claro, es un tema muy fundamental del cual me interesará muchísimo conocer sobre tus opiniones. Driving forces, esto se relaciona mucho con otra de las preguntas que me hacían sobre la maduración y la causalidad y los estadios sucesivos y los regímenes que conviven. Aquí es, digamos, si tú me ofrecías regímenes versus complejos, yo creo que aquí cuando pasamos a los driving forces es cuando realmente debemos enfocarnos en las complejidades, porque hay muchos driving forces. Hay, digamos, los grandes agentes que podemos localizar son los agentes estatales, los agentes económicos y los agentes sociales, es decir, la sociedad civil. Y todo esto lo podemos ver a escala doméstica y a escala internacional. Entonces, necesariamente necesitaremos de explicaciones muy complejas para ver cómo cada uno de estos regímenes se solidifica y cómo cada uno de estos regímenes se resquebraja y da paso al nacimiento de nuevos regímenes. En el libro, Breve Historia del Presente, trato de explicar cada una de estas transiciones. Por dar un ejemplo, digamos que en la transición del régimen estatista al régimen neoliberal, vemos por un lado cómo la sociedad civil empieza a verse alienada de esta imposición top-down del Estado, y esto se expresa claramente con las revueltas estudiantiles del 68. Estas revueltas estudiantiles están en contra de la homogeneización y a propósito del análisis de generaciones, ¿no es cierto? Ahí podemos tener un análisis generacional, la generación mejor alimentada, mejor vestida, mejor educada,
la generación más próspera de la historia hasta ese momento, que se rebela contra el sistema que le ofreció todo eso, porque culturalmente la está homogeneizando de maneras que no le gustan, porque internacionalmente el sistema mundial es muy dispar, porque esas disparidades llegan al conflicto armado, digamos, ejemplificado centralmente por la guerra de Vietnam, y porque ese grupo social de jóvenes tiene la duda de si ese modelo social les dará a ellos cabida o quedarán marginalizados ante la masificación del acceso a la educación superior. Entonces, vemos cómo la sociedad civil se moviliza en contra de esa gobernanza estatista y cómo esa movilización causa una reacción contraria que moviliza a la derecha política ante el temor de estas movilizaciones estudiantiles de izquierda. Y esa derecha política capitalizará el temor de las clases medias ante estas insurrecciones y confrontará al modelo económico intervencionista que las carga impositivamente más allá de lo que ellas quisieran. Y cómo esto, de manera impredecible, de manera caótica, viene a dar con el estallido de la guerra de Yom Kippur y el embargo del petróleo y la recesión económica y el cuestionamiento del modelo económico keynesiano y la alternativa de un modelo económico que existía en la literatura desde el mismo momento que el keynesianismo estaba en vigor, pero que nadie le hacía caso, que es el neoliberalismo. Entonces, ¿cuáles son las causalidades? ¿Cuáles son los grados de maduración? ¿Cuáles son los driving forces? Diría que aquí entramos en el análisis de la complejidad. Y las singularidades. Es una pregunta muy interesante, porque a primera vista, lo que uno pensaría de una exposición como la mía, es decir, bueno, este señor nos está borroneando nuestras singularidades, nos está dando un esquema homogeneizante y nos está quitando lo idiosincrático, lo propio. La verdad es que nada más distante de mi intención, porque... bien, pero lo termino diciendo de esta manera. Desde mi punto de vista, la única manera de entender lo idiosincrático y lo singular es contextualizándolo con lo global. Si no, lo que tenemos es una ilusión de singularidad. Nosotros decimos, claro, en México tuvimos el partido único, somos un caso único. Sí, es cierto, pero para entender en qué radica esa singularidad, tenemos que saber todo lo que está pasando en el mundo y ver realmente cuál es esa punta de iceberg de singularidad y cuántas de las otras cosas están en un estado comparable con muchas otras, este sustrato que todos comparten de la gobernanza global, y cuáles cosas son prestadas, híbridas, adoptadas, adaptadas, etc. Entonces, África. ¿Dónde está África? Bueno, estoy desconectado, no les puedo mostrar el PowerPoint, pero si tomáramos a Ghana, por ejemplo, o si tomáramos a Guinea, o si tomáramos a Tanzania, veríamos que en el periodo del imperialismo liberal no les quedaba otra que asumir el imperialismo liberal porque eran parte de imperios que les imponían sus reglas, sus relaciones económicas, su dominio social. Y esa situación imperial, en el caso de África, se prolongó durante el periodo colonial y hasta la descolonización.
Con lo cual aquí apuntamos a la situación de la singularidad. Estos 4 estadios que les presenté con una cronología generalizada, por supuesto que esa cronología deberá ajustarse cada vez que pasemos de una unidad regional o nacional a otra. Entonces, en el caso de África veremos cómo ese periodo imperial se prolonga hasta la descolonización y cómo esa fase de estatismo está reducida desde el momento de la decolonización y durante el momento en el que el movimiento de liberación nacional es desplazado del poder por alguna dictadura militar que implantará el régimen liberal. Pero sí pasan por estos 4 estadios, pues. En mi argumentación, y ustedes entenderán que tengo mi propio sesgo, ¿no es cierto?, de estar limitado por mi propia creación, yo diría que sí. Yo diría que la cronología varía, pero, interestingly enough, el patrón de gobernanza con una cronología ajustada funciona. Que hay un periodo de imperialismo liberal, hay un periodo más prolongado, hay un periodo más limitado de intervencionismo estatal, que digamos los casos de Nyerere en Tanzania o de Nkrumah en Ghana o de Sékou Touré en Guinea representan, y luego las dictaduras que le ponen fin a estos regímenes o las reformas internas que estos regímenes sufren después del liderazgo de los padres fundadores, se orientan hacia el neoliberalismo, y la nueva ola de dictaduras africanas responde a este nuevo auge del demotarianismo. O sea, desde mi propio sesgo de quien articuló este esquema, vería que en principio sí funciona, pero al mismo tiempo no haría de este esquema una camisa de fuerza. Cuando el historiador o la historiadora especializadas me dirían, Diego, lo lamento, no funciona, lo estudiaría con mucha seriedad y lo acataría si me convence. Y de hecho ese es exactamente el planteo que les ofrecí a los 20 contribuyentes al volumen de América Latina. Esta es mi idea, muéstrenme en qué medida y si funciona, o muéstrenme cómo no funciona y por qué no. Con esto creo que de alguna manera me refería a todas las preguntas. Si tenemos más tiempo y ganas, seguimos, y si no, nos despedimos como amigos. Aquí ella decidirá. No me toca a mí, lamentablemente el tiempo es el tirano. Ajá. Y que hacia el tiempo esa tiranía, pero nos gustaría antes de cerrar, doctor Ollstein, unas palabras de Rocío de Luna, por favor, y escuchamos. Muchas gracias. No, bueno, pues muchas gracias. A nombre de la Dirección de Internacionalización, agradecemos mucho el compromiso y el gran esfuerzo que hizo el Departamento de Historia, el apoyo de la Universidad Iberoamericana, y reforzamos nuestro compromiso con todas estas iniciativas de carácter internacional e innovadoras que aportan a la excelencia y a la calidad académica. Muchas gracias y bienvenido nuevamente. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos, todas. Con esto nos despedimos. Antes de irnos, les recordamos que afuera hay café y galletas. Si se les olvidó, bienvenidos también a servirse café. Y con muchísimo cariño, doctor, de parte del Departamento de Historia, tenemos un reconocimiento y al mismo tiempo unos libros que también se escogieron con el mejor afán de que los disfrute y los discutamos. Muy bien. Gracias a todos. Damos, ahora sí, por finalizado este evento y pues bueno, seguimos en contacto. En el Departamento de Historia lo pueden encontrar. Muchísimas Cuídense gracias mucho. a todas, a todos. Muchísimas gracias. Estamos fuera del aire. Mucho gusto. Sí, Todo el sí, semestre. ya lo tenemos. Hasta mediados de diciembre. Salió. No ha de estar todavía catalogado. Porque sí, la intención por fue primero supuesto. comprarlo, pero luego él lo trajo.